Entonces voy a proceder a explicar un ejemplo de CodeIgniter. Lo primero que tenemos que tener es el propio archivo de CodeIgniter que habremos descargado de la página principal y haber creado una base de datos en MySQL en algún hosting. Entonces lo primero que debemos de hacer es cargar los datos de la base de datos en el archivo de database dentro de el archivo config application del archivo de CodeIgniter. Entonces cargamos el nombre del hosting, el nombre del usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Posteriormente iremos al archivo llamado al archivo autoload y en donde dice autoload helper, dentro del array vamos a colocar una string URL. Posteriormente iremos a config, tomaremos el link en donde subimos nuestro archivo de CodeIgniter y lo colocaremos aquí y le colocaremos un index.php. Posteriormente estaremos listos para empezar a programar, así que nos vamos al modelo directamente. CodeIgniter es un framework basado en MVC, así que el modelo lo vamos a utilizar para acceder a la base de datos directamente. Primero empezamos con un constructor, cuyo constructor va a heredar de la clase padre y luego a su vez este va a cargar la base de datos. Posteriormente crearemos una función ver que posteriormente llamaremos para poder cargar toda la información presente en la base de datos. En una variable consulta cargaremos un query a la base de datos en donde seleccionaremos toda la información de la tabla de usuarios y posteriormente el resultado proveniente de esta consulta lo devolveremos. Posteriormente iremos al controlador en donde de manera similar hay un constructor, se llama una función constructor, por supuesto, se llama el constructor de la clase padre, se carga el helper URL que hace un momento instanciamos aquí en el outload, cargamos cargamos el modelo, que en este caso es usuario es model, que es el modelo del que acabo de mostrar, y cargamos la librería de sesiones. Posteriormente cargamos el controlador por defecto, en donde vamos a cargar la función para poder ver todos los datos presentes dentro de la base. Entonces se llamaría index y en una variable de usuarios ver vamos a guardar lo proveniente de la información ver del modelo. En este caso se llama usuarios model. Después de esto redireccionaríamos a la vista usuarios view, que es la vista principal en este caso, y le pasaríamos la variable usuarios. Muy bien, ahora vamos a la vista de usuarios view. Hay toda una página de HTML con su propio CSS. Aquí cargamos las variables flash, digamos, para que se muestren ciertos mensajes que vamos a mandar posteriormente para mostrar si una acción se ejecutó de manera correcta. Entonces aquí por ejemplo preguntamos si el flash data correcto es igual true, y si es así pues que imprima el mensaje entre oeste. Y lo mismo con incorrecto, si incorrecto es igual true, que imprima el mensaje entre oeste.
Posteriormente, en este for each es en donde vamos a mostrar los datos que recién sacamos de la base de datos. Entonces instanciamos igual una fila e instanciamos cada campo, en donde vamos sacando de la fila del ciclo del ver cada uno de los campos. Hay que tener en cuenta que estos campos que estamos sacando tienen que llamarse exactamente igual a los campos que tenemos en la base de datos. Muy bien, entonces voy a enseñar cómo funciona el ver. Básicamente aquí se puede ver la tabla con el diseño y el ID, el correo, la contraseña, el nombre y el apellido. Y por ejemplo, vamos a administrar y vemos la información dentro de la base de datos. Podríamos ver que está ahí guardada. Ok, posteriormente procederíamos con agregar a la base de datos. Entonces nos dirigimos al modelo y agregamos una función add, en donde vamos a solicitar un email, una contraseña, un nombre y un apellido. A través de la variable consulta vamos a mandar un query en donde vamos a seleccionar el email de todos los usuarios, donde el email sea igual al email que nos pasaron. Esta es una pequeña validación para asegurarnos de que no hayan correos repetidos. Entonces, si efectivamente no hay ningún usuario con ese correo, lo que hará será insertar en la tabla de usuarios los valores de correo, contraseña, nombre y apellido. Si la acción fue exitosa, entonces esto retornará un true, y si no es así, es un false. Retornará un false también en el caso de que haya un correo repetido. Bien, posteriormente iremos al controlador, en donde en la función add comprobaremos si se envió el submit, y si fue así, entonces llamamos al método add, en donde estaremos llamando el modelo, y ahí llamaremos a la función add, en donde le pasaremos los valores que se ingresaron en la vista de email, contraseña, nombre y apellido. Si la acción fue exitosa, entonces va a devolver el flash data correcto con este dato de usuario añadido correctamente. Y si fue erróneo, pongamos aquí incorrectamente, no, usuario no añadido, entonces devolverá este dato a través del flash data que mencionamos en la vista principal de manera anterior con el incorrecto, y posteriormente esto va a redireccionar a la base de URL. Entonces nos vamos a la vista y en toda esta fila aparece un form con un action al cual le vamos a solicitar la base URL que ingresamos en routes. Ahorita voy con esto. Entonces lo redirigiremos al controlador y luego a la función que acabamos de poner add, esto con un método igual a post. Dentro de la fila pondremos una serie de campos con una entrada de tipo correo, con el nombre correo, el nombre contraseña, nombre y apellido. Hay que tener en cuenta que estos nombres que aparecen aquí tienen que ser los mismos que pasamos por aquí. Muy bien. Ahora, también hay que poner el campo routes, en donde en Nervout Default Controller tendríamos que poner el nombre de nuestro controlador, que en este caso yo lo tengo como usuarios controller. Así que ahora vamos a probar la inserción dentro de
dentro de la base de datos a través de la vista. Muy bien. Entonces, por ejemplo, no sé, coloquemos una D y añadimos el campo a través del botón. Sale el mensaje que habíamos cargado en el flash de Eno y se muestra el dato que acabamos de insertar. Okay. Posteriormente procederíamos con el modificar un usuario. Entonces iríamos al modelo y crearíamos una función llamada pod. En este caso solicitaríamos igual un ID de usuario, un modificar que pondríamos en null, un email que pondríamos en null, un password null, nombre y apellido. Entonces, si el modificar es igual a null, entonces tendría que pasar una consulta en donde seleccione todos los usuarios que tengan ese ID de usuario, que evidentemente solo será uno, y posteriormente devolver esa consulta. Pero si eso no es así, en la variable consulta va a cargar el query de actualizar todos los usuarios que tengan, perdón, de que actualice en todos los usuarios el cambio de datos de email con la variable que nos pasaron, el password con la variable que nos pasaron, todo esto donde el ID de usuario sea igual al que nos pasaron. Y igual, si la consulta fue exitosa, devolverá un true, y si no lo fue, pues retornará un false. Posteriormente llamaremos a esta función dentro del controlador en la función mod de la cual recibiremos el ID de usuario. Entonces comprobamos que sea un valor numérico el ID de usuario, y posteriormente en la variable de cargar mod, perdón, en la variable de datos mod, vamos a cargar del modelo, el usuario es model, la función mod, y vamos a pasar el ID del usuario. Luego de ello cargaremos la pantalla, el view de modificar view, y le pasaremos los datos que nos devolvió la función mod. Aquí de manera similar muy bien, aquí de manera similar preguntamos si esto se envió correctamente a través del submit, y si esto fue así, entonces a través de una variable mod vamos a llamar del modelo a la función mod y le pasaremos el ID usuario y las variables que estaríamos sacando de la vista. Si la consulta fue exitosa y el mod devuelve un true, entonces a través del flash data en el correcto va a devolver un usuario modificado correctamente. Aquí modificamos esto. Pero en cambio, si se equivocó, vamos a cargar en el incorrecto un usuario no modificado. Vamos a redireccionar a la base del URL del modificar view, y posteriormente, o en cambio, si fue equivocado desde un principio y no pudo enviar el submit, perdón, y si no era un valor numérico, entonces devuelve al usuario el view. Entonces aquí pueden ver que en modificar view
tenemos dentro de un form un action, un method post y una serie de entradas a través de las cuales cargamos los datos que sacamos directamente del controlador, que a su vez sacó los datos del modelo y que a su vez sacó los datos de la propia base de datos. Entonces vamos cargando los datos del email, la contraseña, el nombre y el apellido y un botón de modificar. Y aquí colocamos un link para que se devuelva a la página principal de Usuarios View a través del base URL. Muy bien, entonces vamos a proceder a probar esta parte. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este segundo que acabamos de insertar, y todo esto que está en D lo voy a cambiar por un E, por ejemplo. Modificamos y podemos ver cómo los datos se modificaron y nos aparece el mensaje que está en el flash diagram, y ahora dice usuario modificado correctamente. Muy bien, ahora procederemos a explicar cómo eliminar. Muy bien, nos vamos al modelo y creamos una función eliminar que recibirá un ID usuario y a través de una variable consulta pasará el query de eliminar de usuarios todos aquellos registros que tengan un ID usuario igual al dato que nos pasaron. Si la consulta fue exitosa, retornará un true, y si no fue así, pues un false. Luego iremos al controlador, en donde crearemos una función llamada eliminar, recibiremos un ID usuario, preguntamos igual si el ID usuario es un valor numérico, si no es así, pues devuelve a la vista principal. Ahora, si la variable eliminar, en la variable eliminar vamos a cargar del modelo la función eliminar y le pasaremos el ID del usuario. Si la consulta fue exitosa y esto devuelve un true, entonces a través del flash diagram correcto vamos a pasar usuario eliminado correctamente. Y en cambio, si devolvió un false, a través del incorrecto vamos a pasar un usuario no eliminado. Posteriormente, en la vista principal de Usuarios View, cargamos una opción en donde podríamos llamar a la función eliminar. Cogemos la base del URL, le pasamos el nombre del controlador, luego le pasamos el nombre de la función y le pasamos el ID del usuario que esa persona seleccionó. De manera similar que modificar, se me pasó a mencionar esto. Entonces, si presionamos eliminar, debería eliminarse el registro de la base de datos. Y bueno, usuario eliminado correctamente, pasó el mensaje correctamente que habíamos cargado en el flash diagram y ahí el mensaje ya no está. Bueno, eso fue. Muchísimas gracias.